En el mundo de los secretos clasificados y el mando militar, solo existe el poder y las personas que quedan enterradas bajo él. Algunas de ellas se quedan enterradas. Lena Marsh no lo hizo. Hola, soy su anfitrión, y esto es Archivos Alfa. La historia de hoy trata sobre una mujer encerrada en las habitaciones de la comandante más temida de la base, supuestamente por su propia seguridad. Alerta de spoiler, la seguridad no tuvo nada que ver con eso. La comandante Vera Callahan no protege a las personas. Las colecciona. Y Lena estaba a punto de descubrir exactamente qué significa eso. Una puerta sin llave a la vez. Pónganse cómodos. Esto es Archivos Alfa. Comencemos. La base olía a aceite de armas, hormigón frío y algo que nunca terminaba de ventilarse por muchas veces que fregaran los pisos. Lena Marsh había estado huyendo durante 11 días antes de que la atraparan. No porque fuera lenta, no porque fuera descuidada, sino porque alguien había vendido su ruta. Aún no sabía quién. Tenía la intención de averiguarlo. El vehículo de transporte que la llevó a través de las puertas reforzadas del fuerte Callahan no tenía ventanas. Ella contó los giros de todos modos. Izquierda, izquierda, giro cerrado a la derecha, recta larga, ligera inclinación. De la forma en que la habían entrenado. Viejos hábitos de una vida que intentaba dejar atrás. También contó el tiempo. 43 minutos desde el punto de intercepción hasta las puertas. Eso significaba que estaban en algún lugar del corredor norte, lo suficientemente lejos de la ciudad para que el sonido no viajara, lo suficientemente cerca de las montañas para que el clima fuera un factor en cualquier intento de extracción. Lo archivó en su mente. El fuerte Callahan. Incluso el nombre se sentía como una advertencia. Lo había escuchado pronunciar en voz baja en los cuarteles de su antigua unidad. Siempre unido a un nombre. Siempre dicho de la misma manera en que la gente habla de tormentas y desastres y cosas a las que no sobrevives intacto. La comandante Vera Callahan. Las historias variaban en sus detalles, pero coincidían en lo esencial. Había asumido el mando del fuerte Callahan a los 34 años. La oficial más joven jamás nombrada para el cargo. Había reestructurado todo el aparato de seguridad de la base en sus primeros 60 días, despidió a 11 personas del personal, o ascendió a 3 a los que todos habían dado por perdidos, y convirtió lo que había sido un puesto operativo de nivel medio en la instalación administrada de manera más eficiente en la División Norte. No socializaba. No hacía excepciones. Una vez había hecho esperar a un general 40 minutos fuera de su oficina porque estaba terminando una sesión informativa que consideraba más urgente que el ego de él, y cuando él se quejó con los superiores de ella, los superiores de alguna manera se habían puesto del lado de ella. Nadie la tocaba. Nadie se cruzaba con ella. Nadie, hasta donde decían las historias, había logrado jamás hacerla titubear. Lena había pasado los últimos 3 días de su huida pensando en eso. ¿En qué tipo de persona se convertía en eso? En lo que costaba. El vehículo se detuvo. La puerta se abrió. 2 soldados con equipo táctico completo metieron las manos y la sacaron por los brazos. Ni rudos, ni gentiles, simplemente eficientes. La forma en que manejas algo que te han ordenado entregar intacto. La base era enorme, más grande que cualquier lugar en el que se hubiera entrenado. El tipo de lugar que había sido construido para durar un siglo y parecía que tenía toda la intención de hacerlo. Paredes de hormigón tan gruesas que parecían absorber el sonido. Reflectores montados en todos los ángulos, sin dejar sombras donde esconderse. Soldados moviéndose en formaciones precisas por el patio. Sus ojos mirando al frente, su postura inmaculada. Nadie la miró. Esa fue la primera cosa que notó. Ni curiosidad, ni hostilidad, nada. Habían sido entrenados para no mirar. También archivó eso.
Una base donde los soldados no miran las anomalías es una base donde el comandante ha dejado muy claro que la curiosidad es un riesgo. Eso le dijo algo sobre Vera Callahan antes incluso de haberla visto. Fue conducida a través de una serie de pasillos seguros, cada puerta requiriendo un nivel de autorización diferente para abrirse. Contó 7 puertas antes de detenerse. La habitación a la que la llevaron no era una celda. Esa fue la segunda cosa que notó. Era una oficina, grande, escasa, agresivamente funcional. Un escritorio que podría haber servido como pista de aterrizaje. Una ventana estrecha y alta en la pared que dejaba entrar una hoja de luz gris de la mañana. Estanterías alineadas con manuales militares, mapas tácticos, archivos clasificados organizados con una precisión que se sentía casi obsesiva. Sin fotografías, ni sin artículos personales, nada que sugiriera que un ser humano pasaba una cantidad significativa de tiempo aquí por elección. La sentaron en la silla frente al escritorio. Sus muñecas todavía estaban atadas con bridas. Los 2 soldados que la habían traído tomaron posiciones flanqueando la puerta y se quedaron completamente quietos. Ella esperó. El silencio en la habitación era un tipo particular de silencio, no vacío, ocupado, como si algo enorme estuviera conteniendo la respiración. Entonces la puerta detrás del escritorio se abrió. La comandante Vera Callahan entró. Lena se había preparado. Había escuchado las historias. Había construido una imagen mental, más mayor, más dura. El tipo de mujer que había cambiado todo lo suave de sí misma por rango y autoridad, que llevaba su poder como una armadura soldada directamente a su piel. Anne no se había preparado para esto. Vera Callahan era más joven de lo que sugerían las leyendas, a finales de sus 30 años como máximo, aunque se comportaba con la gravedad de alguien que había vivido 3 vidas en ese lapso. Alta, con el tipo de complexión controlada y económica que provenía de años de trabajo de campo real en lugar de estándares ceremoniales de acondicionamiento físico. Cabello oscuro recogido hacia atrás con precisión militar, ni un mechón fuera de lugar. Un rostro que era, bajo cualquier medida objetiva, extraordinariamente llamativo. Mandíbula afilada, pómulos altos, una boca en una línea tan firme que parecía tallada en algo más duro que el hueso. Su uniforme estaba inmaculado. No el inmaculado performativo de alguien que pasaba tiempo frente a los espejos, sé el inmaculado funcional de alguien para quien el desorden simplemente no era una opción disponible. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el aire en la garganta de Lena. Grises, no el gris suave de los cielos nublados, el gris duro del metal de las armas, de algo forjado bajo presión y enfriado sin sentimentalismos. Se posaron en Lena con la evaluación impersonal y enfocada de alguien que cataloga un problema en lugar de conocer a una persona. Vera se sentó en el escritorio. Abrió un archivo. Lo leyó. No habló durante 90 segundos completos. Lena contó. Cabo Lena Marsh, dijo Vera finalmente, con su voz baja y precisa, cada palabra colocada exactamente donde pretendía. Ausente sin permiso durante 11 días. Infracción de ruta clasificada. 2 reportes de vehículos robados. Un incidente en un puesto de control fronterizo, sobre el cual mi homólogo en la División Norte todavía está presentando papeleo. Lena no dijo nada. Fue marcada como desertora por el comandante de su unidad 48 horas después de su desaparición. Vera continuó, pasando una página. Su oficial al mando presentó un informe completo de mala conducta. Su autorización de seguridad ha sido suspendida. Sus efectos personales ya estaban siendo procesados para almacenamiento. Todavía nada. Vera levantó la vista del archivo. Los ojos grises se encontraron con los de ella directamente. La mayoría de las personas en su posición dicen algo en este punto, dijo Vera. Una negación, una explicación, una súplica.
Inches, la mayoría de las personas en mi posición no han estado en su base durante 11 minutos y ya han detectado 3 puntos ciegos de vigilancia, 2 salidas secundarias sin llave y el patrón de rotación de turnos de sus guardias perimetrales, dijo Lena en voz baja. Silencio. La expresión de Vera no cambió, ni un parpadeo. ¿Es eso una amenaza, cabo? Es una introducción, dijo Lena. Quiero que sepa con quién está tratando antes de que decida qué hacer conmigo. Otro largo silencio. Vera cerró el archivo. Se levantó y se acercó a la estrecha ventana, con las manos juntas detrás de la espalda, mirando hacia el gris patio de la mañana abajo. Su oficial al mando no solo presentó un informe de mala conducta, dijo Vera, su voz bajando un poco, perdiendo su cadencia oficial. Presentó una recomendación de eliminación. Las palabras cayeron en la habitación como algo pesado que se deja caer desde una altura. Lena mantuvo su rostro inmóvil. Lo había sospechado. Escucharlo confirmado en esta habitación por esta voz, con este nivel de certeza plana, era algo diferente a sospecharlo. Esa recomendación llegó a través de canales no oficiales, continuó Vera. Lo que significa que alguien en su cadena de mando está dispuesto a enterrarla fuera del protocolo, lo que significa que sabe algo que alguien no quiere que sepa. Lena no dijo nada. Vera se alejó de la ventana. «No me va a decir qué es», dijo Vera. «No era una pregunta». «Todavía no», dijo Lena. «Todavía no», repitió Vera. El más leve cambio en su expresión. Algo que podría haber sido, en un rostro diferente, el comienzo del interés. O es muy valiente o muy estúpida, cabo. Mi antiguo oficial al mando solía decir lo mismo. ¿Qué le dijo a él? Que no era ninguna de las dos cosas, dijo Lena. Que simplemente era muy buena para mantenerme viva. Vera la miró durante un largo momento. Luego se volvió hacia los 2 soldados en la puerta. Llévenla al ala este, a las habitaciones de los oficiales, no a detención. Uno de los soldados dudó exactamente medio segundo. Comandante, el protocolo para el personal ausente sin permiso requiere... Conozco el protocolo, sargento, dijo Vera, bajando la voz a un registro que cortó la oración limpiamente de raíz. Habitaciones de oficiales del ala este. Que le quiten las ataduras y que alguien le traiga algo de comer. Parece que no ha dormido en 4 días. 3, dijo Lena. Vera no volvió a mirarla. 3 días. Retírense. El ala este no era lo que Lena esperaba. Pasillos limpios y silenciosos. Habitaciones que tenían camas reales, no literas. Un baño con agua caliente. Se paró bajo la ducha durante 20 minutos y trató de organizar el caos en su cabeza en algo manejable. La presión del agua era mejor que cualquier cosa a la que hubiera tenido acceso en 3 meses. También notó eso, distraídamente, porque el hábito de notar cosas estaba tan profundamente arraigado. Lo hizo sin decidir hacerlo. La comandante Vera Callahan no la había metido en una celda. No la había devuelto a su unidad. No había llamado a los oficiales que habrían procesado a Lena y la habrían desaparecido en un sistema de detención militar que hacía muy pocas preguntas sobre las personas a las que se tragaba. La había puesto en las habitaciones de los oficiales y le había dicho a alguien que le trajera comida. O Vera Callahan era lo más peligroso en lo que Lena se había metido hasta ahora. O era la primera persona en 11 días que realmente podría estar de su lado. Lena había aprendido por las malas que esas 2 cosas no eran mutuamente excluyentes. La comida que llegó era comida de verdad, no nutrición funcional empaquetada. Comida de verdad, caliente, sustanciosa, acompañada de café fuerte en una taza de verdad. Se comió cada bocado de pie, mirando la puerta. La puerta no estaba con llave, lo comprobó. Eso fue lo más inquietante de todo. Una puerta sin llave en una instalación militar para un personal ausente sin permiso era un descuido o un mensaje. Vera Callahan no cometía descuidos. Pasó el resto del día catalogando la habitación,
probando la ventana, mapeando los sonidos del pasillo exterior, los pasos, los cambios de turno. El ritmo mecánico distante de la base, acomodándose en su rutina nocturna. Podría irse. Probablemente, si se movía en la próxima ventana entre las rotaciones de los guardias, tomaba la salida secundaria que ya había detectado. Se movía hacia el este, hacia la línea de árboles antes de que los reflectores barrieran ese sector. Podría irse. No lo hizo. Se sentó en el borde de la cama, presionó las manos planas contra sus rodillas y pensó en por qué no lo hizo. Y no tenía una respuesta clara. Y eso la molestó más que cualquier otra cosa que hubiera pasado ese día. Pasaron 3 días. Nadie vino a interrogarla. Nadie la amenazó. Nadie le explicó nada. La comida llegaba 3 veces al día. Siempre caliente. Siempre de verdad. La puerta permaneció sin llave. No se le impidió moverse por el ala este, aunque rápidamente descubrió que el acceso al ala este no se extendía a las secciones operativas de la base. Estaba contenida, pero cómodamente, como algo que se mantiene a salvo en lugar de algo que se mantiene cautivo. La distinción era lo suficientemente sutil como para que pasara una cantidad significativa de tiempo, discutiendo consigo misma sobre si existía o no. En el segundo día, exploró metódicamente el ala este. Era más grande de lo que había evaluado inicialmente. 3 pasillos, 12 habitaciones, un área común con una ventana que daba al patio interior de la base, una pequeña biblioteca de un tipo que no había esperado. Textos militares en su mayoría, pero también, sorprendentemente, una sección de ficción general. Algunos de ellos lo suficientemente gastados como para haber sido leídos varias veces. Sacó uno, me lo volvió a poner. No estaba de humor para leer. Estaba en un estado de ánimo calculador, repasando todo lo que sabía, todo lo que había visto, tratando de construir un mapa de lo que Vera Callahan quería de ella y lo que le iba a costar. Al tercer día, encontró la sala de entrenamiento. Estaba al final del pasillo secundario del ala este, y estaba abierta como todo lo demás, y tenía equipo que claramente había sido usado recientemente. Las colchonetas del suelo estaban ligeramente desplazadas. Los ajustes de resistencia en una máquina de cables ajustados a un nivel que hablaba de alguien significativamente más fuerte que el promedio. Usó la sala durante 2 horas, no para mantenerse en forma, aunque eso importaba porque el movimiento la ayudaba a pensar, y necesitaba pensar. Estaba a mitad de una serie de dominadas cuando se dio cuenta de que la estaban observando. No por un soldado, por Vera. De pie en la puerta, todavía con uniforme completo, con los brazos cruzados, observando con la misma evaluación enfocada que aplicaba a todo. «Está usando la habitación», dijo Vera. No era una acusación. Tampoco era exactamente no una acusación. «La dejó abierta», dijo Lena, bajando de la barra, como todo lo demás. «Lo hice», dijo Vera, todavía poniéndome a prueba. «Todavía decidiendo», dijo Vera, y se alejó. Al cuarto día, Vera vino adecuadamente. No una convocatoria oficial, no soldados en la puerta. La misma Vera en el pasillo exterior llamando 2 veces. «¿No ha intentado irse?», dijo Vera, dando un paso en el umbral, pero no dentro de la habitación. «Dejó la puerta sin llave», dijo Lena. Eso se sintió como una prueba. «Todo es una prueba, cabo. ¿Aprobé?». La mirada de Vera se paseó sobre ella. Esa misma evaluación de catalogación que no tenía nada que ver con la calidez y todo que ver con la precisión. «No lo sé todavía», dijo Vera. «Camine conmigo». No era una petición. Caminaron por el perímetro del ala este en silencio durante varios minutos. El paso de Vera era largo y parejo. El tipo de paso que cubría terreno sin parecer que tenía prisa. El tipo de movimiento que hablaba de alguien completamente acostumbrado a ser seguido. «El nombre de su oficial al mando es Coronel Hargrove», dijo Vera finalmente.
La mandíbula de Lena se apretó. Presentó la recomendación de eliminación a través de un canal privado conectado a un contratista civil que actualmente está bajo revisión de contrainteligencia. Vera continuó con su voz monótona y factual, como si estuviera leyendo un informe. El contratista tiene vínculos con 3 empresas fantasma, 2 de las cuales han sido señaladas por mover inteligencia militar clasificada a terceros. Lena dejó de caminar. Vera se detuvo 2 pasos después y se volvió para mirarla. «Ya lo sabía», dijo Vera. «Encontré la primera empresa fantasma 6 semanas antes de huir», dijo Lena. «Encontré la segunda la noche antes de que me transfirieran silenciosamente a un puesto remoto, sin acceso a comunicaciones, y a una unidad que tenía la costumbre de perder personal en patrullas de rutina. Así que huyó. Huí». Vera se quedó callada por un momento. «Huyó en lugar de denunciarlo», dijo Vera. «Y no fue exactamente una acusación, pero tampoco fue nada». «Intenté denunciarlo», dijo Lena rotundamente. «Mi informe fue al segundo al mando de Hargrove. 2 días después, me llamaron a una reunión disciplinaria a puerta cerrada, sin testigos presentes y con una orden de transferencia ya preparada. Huí porque denunciarlo fue lo que casi hace que me maten». Vera sostuvo su mirada. Los ojos grises eran ilegibles de la manera en que las aguas muy profundas son ilegibles. No vacíos, solo demasiado profundos para ver el fondo. «¿Qué encontró?», preguntó Vera. «Específicamente». «Todavía no», dijo Lena de nuevo. Algo cambió en la expresión de Vera. No enojo, más cerca del respeto, aunque era un tipo de respeto específico y cauteloso, del tipo que no suaviza nada. «Se está protegiendo», dijo Vera. «Lo que sé es la única ventaja que tengo», dijo Lena. «Si lo entrego antes de saber a qué manos se lo estoy entregando, simplemente estaré muerta en una habitación diferente». Vera la miró durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y continuó caminando. Después de un segundo, Lena la siguió. «¿Tiene 2 semanas?», dijo Vera, sin mirar atrás. «Puedo mantener su presencia aquí fuera del registro oficial durante 2 semanas antes de que la inconsistencia burocrática se convierta en algo que no pueda explicar. Después de eso, o la entrego a la Junta de Revisión, lo que tomará 6 meses y puede o no mantenerla con vida, o necesito algo de usted que justifique la extraordinaria cantidad de riesgo profesional que estoy asumiendo actualmente al tenerla en esta ala». «¿Por qué está asumiendo el riesgo?», preguntó Lena. Vera no respondió de inmediato. Habían llegado al final del pasillo, una estrecha ventana que daba al perímetro oriental de la base, o la línea de árboles oscura y densa, más allá de la línea de la cerca iluminada. «Porque Hargrove ha sido un problema durante mucho tiempo», dijo Vera en voz baja, casi a la ventana en lugar de a Lena. «Y los problemas que han sido ignorados durante mucho tiempo tienden a volverse catastróficos. Y descubro que estoy cansada de esperar lo catastrófico». Se apartó de la ventana. «2 semanas, cabo». Se alejó. Lena se quedó en la ventana, miró la línea de árboles y se dijo muy firmemente que la cualidad particular del silencio que Vera dejaba atrás no era algo en lo que tuviera que pensar. Pensó en ello de todos modos. Los siguientes días desarrollaron una estructura que Lena no había anticipado y que no sabía muy bien qué hacer con ella. Vera venía cada mañana. No siempre por mucho tiempo. A veces solo unos minutos. O un breve intercambio sobre algo operativo. Una pregunta sobre lo que Lena había observado sobre la seguridad de la base, lo que había notado, lo que había evaluado. Era, en su encuadre oficial, una sesión informativa de inteligencia. No siempre se sentía así. Al 5.º día, Vera llegó con 2 tazas de café. Se sentó en la única silla de la habitación y le preguntó a Lena sobre el incidente del puesto de control del norte. Y pasaron 40 minutos diseccionando las vulnerabilidades estructurales en el protocolo fronterizo interdivisional.
Y en algún momento, Lena notó que Vera había dejado de tomar notas y simplemente estaba escuchando, sus ojos grises, enfocados e intensos. Y la calidad de esa atención fue lo más desarmador que había encontrado en mucho tiempo. No era una atención suave, era lo opuesto a suave. Era el tipo de atención que no dejaba lugar para el rendimiento o la desviación. El tipo que requería que dijeras lo que pensabas porque sabría inmediatamente si no lo hacías. Lena había pasado años rodeada de personas que escuchaban con la mitad de su mente en otra cosa. Esto era diferente. Esto era alguien dándole todo el peso de una inteligencia formidable. Y el efecto fue simultáneamente lo más vista que se había sentido en años y lo más expuesta. Al sexto día, sucedió algo que cambió la temperatura de todo. Lena estaba en el área común del ala este, a primera hora de la tarde. La base silenciándose a su alrededor cuando terminaba el turno de día y comenzaban las rutinas nocturnas cuando lo escuchó. Un sonido que no encajaba. No era un sonido de la base. No eran pasos o equipo o el zumbido lejano del generador. Algo deliberado y fuera de patrón. Una secuencia de sonidos que su entrenamiento identificó antes de que su mente consciente lo asimilara. Movimiento coordinado para evitar el barrido de la cámara. Peso distribuido para minimizar el ruido en el piso de concreto. 2 personas como mínimo, posiblemente 3, viniendo de la sección operativa, viniendo hacia el ala este. Se puso de pie antes de que terminara de procesarlo, moviéndose hacia la puerta de la sala común, presionándose contra la pared junto a ella, regulando su respiración. El pasillo estaba vacío, pero los sonidos continuaron más cerca ahora. No tenía nada. Ni arma, ni comunicación, ni forma de dar la alarma que no anunciara también su posición. Pensó muy rápido. El ala este tenía 3 puntos de entrada. La conexión del pasillo principal con la sección operativa de donde provenían los sonidos, la salida secundaria que había registrado el primer día, que conducía a la carretera perimetral oriental de la base, y la ventana de la sala de entrenamiento, que ya había evaluado como una posible salida, y que se abría, había notado, a un punto ciego entre 2 arcos de reflectores. Se movió a la sala de entrenamiento, no para escapar, para armarse. La máquina de cables tenía una barra de sujeción de acero. No era un arma por diseño, pero lo suficientemente funcional. La soltó y se movió de regreso al pasillo. Los 3 soldados que doblaron la esquina no llevaban insignias de la base. Personal contratista, militares privados, la gente de Hargrove. El primero la vio y levantó su arma, y ella ya se estaba moviendo dentro de su alcance antes de que él pudiera ajustarse. La barra conectó con su antebrazo con la fuerza suficiente para comprometer su agarre, y su arma cayó al suelo. Y luego ella estaba detrás de él, y eran 3 contra 1, y ella era muy buena. Pero 3-1 sin respaldo en un espacio desconocido no eran probabilidades que pudiera sostener por mucho tiempo. El segundo era grande y rápido, y recibió un golpe en las costillas que sentiría durante la semana siguiente antes de que lograra usar el propio impulso de él para empujarlo contra la pared, lo suficientemente fuerte como para derribarlo temporalmente. El tercero la agarró por detrás, y luego las luces del pasillo se encendieron a máxima intensidad y hubo soldados de la base entrando desde la puerta de la sección operativa, y Vera estaba allí con el equipo completo, con su arma de mano desenfundada, su voz cortando todo con la cualidad particular de mando que no necesitaba volumen para ser absoluta. Retírense todos ustedes ahora. El soldado contratista que sostenía a Lena la soltó. Sus 2 compañeros, uno en el piso, otro contra la pared, se quedaron muy quietos. Los ojos grises de Vera barrieron el pasillo. Registraron la situación. Registraron a Lena de pie con una barra de cables y los nudillos partidos, y un moretón desarrollándose a lo largo de su caja torácica. Y algo se movió a través de su expresión demasiado rápido para leerlo por completo.
Llévenlos a detención segura, les dijo Vera a sus soldados. No restricciones completas, sin acceso a comunicaciones. Haré el informe en 20 minutos. Cruzó el pasillo en 4 zancadas y se detuvo frente a Lena. Su mirada fue a los nudillos, a la forma en que Lena se sostenía el costado izquierdo, de vuelta a su rostro. ¿Está herida?, dijo Vera. Salió plano y controlado, y Lena podía escuchar debajo el esfuerzo que costaba esa planitud. Costillas magulladas, probablemente, dijo Lena. Nada estructural. ¿Estás segura? He tenido costillas rotas antes. Esto no es eso. Una pausa. Vera extendió la mano y tomó la barra de cables de la mano de Lena. No bruscamente, simplemente con firmeza, como si necesitara hacer algo funcional con sus manos. La miró. Luego la apoyó cuidadosamente contra la pared. Podría haber usado la salida secundaria, dijo Vera. Lo sé. Eligió enfrentarlos en su lugar. Eran 3 y un ala este vacía detrás de mí, dijo Lena. Si corría, tenían acceso completo. No sabía quién más estaba en el ala. Vera se quedó callada por un momento. No hay nadie más en el ala, dijo Vera. No lo sabía. Otra pausa. No, dijo Vera. No lo sabía. Miró el rostro de Lena, y esta vez la evaluación no fue impersonal. Venga a la sala médica. Hay que revisarle las costillas. Estoy bien. Eso no fue una sugerencia a cabo. La sala médica era pequeña y eficiente, y Vera se movió por ella con la misma economía que aplicaba a todo, localizando lo necesario sin buscarlo. Lena se sentó en la mesa de exploración y se mantuvo muy quieta mientras las manos de Vera evaluaban el daño, presionando a lo largo de sus costillas con un toque clínico y preciso que, sin embargo, requería un nivel de proximidad que hacía que el aire de la habitación se sintiera diferente. Nada desplazado, dijo Vera, retrocediendo. Tendrá que evitar los impactos fuertes durante unos días. Anotado, dijo Lena. Vera le miraba las manos a los nudillos partidos. Cogió un paño y antiséptico sin decir una palabra y limpió los cortes con la misma eficacia cuidadosa. Y ninguna de las dos habló. Y el silencio fue el silencio más fuerte que la base había producido hasta el momento. ¿Hargrove sabe dónde está?, dijo Vera finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. Sí. Envió contratistas en lugar de presentar la documentación oficial, porque la documentación oficial crea un registro que él no puede controlar. Sí, lo que significa que tiene más miedo de lo que sabe que de las consecuencias profesionales de una operación no autorizada en mi base. ¿Sí?, dijo Lena. Eso es exactamente lo que significa. Vera terminó con el antiséptico. Sostuvo la mano de Lena por un momento después, sin moverse, mirando los cortes limpios. Luego la soltó con cuidado, como si devolviera algo frágil exactamente donde lo había encontrado. Dígame lo que sabe, dijo Vera en voz baja. No para usarlo todavía, solo para entender la forma de a lo que nos enfrentamos. Lena la miró. Bajo la dura iluminación de la sala médica, el rostro de Vera estaba despojado de toda capa de compostura oficial, solo quedaban los huesos. El cansancio debajo de la precisión, el peso de algo que se había llevado durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace que sabe lo de Hargrove?, preguntó Lena. La mandíbula de Vera se apretó. El tiempo suficiente, dijo. No el suficiente para probarlo, no a través de canales en los que confío. ¿En cuántas personas de su cadena confía? Una pausa. En menos de las que el cargo requiere, dijo Vera. Lena asintió lentamente. De acuerdo, dijo ella. Le diré la forma que tiene. Habló durante 1 hora. No todo. La forma, como había dicho, lo suficiente para que Vera entendiera la arquitectura de lo que Hargrove había construido, la escala de ello, el número de personas involucradas, cuán profundas eran las raíces. Vera escuchó sin interrumpir. Cuando Lena terminó,
Vera se sentó en la única silla de la sala médica y se quedó callada durante un largo rato, con los codos en las rodillas y la mirada fija en el suelo. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo Vera. «Sí, ni va por encima de Hargrove de manera significativa». Vera levantó la vista. «Y ha estado cargando esto sola durante 6 semanas». No era una pregunta, pero Lena respondió de todos modos. No había nadie más para cargarlo. Algo se movió en el rostro de Vera, no lástima. La lástima no estaba en el vocabulario emocional de Vera Callahan. Algo más antiguo y complicado que la lástima. Reconocimiento tal vez. El reconocimiento específico de alguien que entendía lo que era ser la única persona en la habitación dispuesta a sostener un peso particular. «Lo hay ahora», dijo Vera en voz baja. «Si te encantan las historias que impactan tan fuerte, suscríbete a Archivos Alfa». Al 7º día, llovió. Lluvia fuerte e insistente que convirtió el patio de la base en un borrón gris más allá de las estrechas ventanas. Vera llegó más tarde de lo habitual. Y cuando llegó, tenía la chaqueta húmeda en los hombros. Se sentó en el alféizar de la ventana en lugar de en la silla. Y no preguntó por Hargrove, ni por las empresas fantasma, ni por el incidente de la noche anterior. «¿Por qué se unió?», preguntó Vera en su lugar. Lena la miró. «El expediente de servicio le da los hechos», dijo Lena con cuidado. «Leí su expediente de servicio», dijo Vera. «Pregunté por qué». Una pausa. «Mi madre era militar», dijo Lena finalmente. «Ella creía en ello, la estructura, el propósito, la idea de que te pones frente a algo para proteger otra cosa». Un segundo. «Murió en despliegue activo cuando yo tenía 14 años». Vera se quedó callada. «Me uní porque pensé que lo entendería mejor desde adentro». Lena continuó, mirando la ventana empañada por la lluvia. Pasé 8 años descubriendo que es posible creer completamente en lo que se supone que debe ser algo y tener muy claro lo que realmente es al mismo tiempo. No se anulan entre sí». La expresión de Vera era difícil de leer. No cerrada exactamente, más bien como algo que se sostiene con mucho cuidado en una posición específica. «Está describiendo la fe», dijo Vera. «Tal vez la fe sea peligrosa en un contexto militar», dijo Vera, pero su voz había perdido su precisión oficial. Se había vuelto más silenciosa, menos estructurada. «Hace que la gente haga cosas que son operativamente imprudentes». «¿Es eso lo que cree que estoy haciendo?», preguntó Lena. Vera la miró. La lluvia caía ruidosa contra el cristal de la ventana. «Creo», dijo Vera lentamente, que corrió hacia algo cuando creyó que estaba huyendo de ello. «Y creo que todavía no sabe del todo qué es ese algo». Las palabras se sentaron en la habitación con un peso que no tenía nada que ver con la inteligencia militar. Lena no respondió. «¿Por qué se unió usted?», preguntó Lena en su lugar, devolviéndole la pregunta. Vera se quedó callada el tiempo suficiente para que Lena pensara que no respondería. «Mi familia ha sido militar durante 4 generaciones», dijo Vera finalmente. «Nunca fue una cuestión de si lo haría, sino de hasta dónde». «Esos son los hechos», dijo Lena. «Pregunté por qué». Una pausa muy leve. Algo que en un rostro diferente habría sido una sonrisa. «Porque la estructura tenía sentido para mí cuando nada más lo tenía», dijo Vera. «Porque tenía 17 años y el mundo se sentía como un lugar que no tenía una arquitectura confiable. Y el ejército tenía arquitectura, reglas, las consecuencias que se derivaban lógicamente de las acciones, un marco en el que lo que aportabas tenía una relación directa con lo que obtenías». Miró la lluvia. «Era ingenua», dijo. «Obviamente, la arquitectura es real, pero la lógica no es tan limpia como se ve desde afuera. La gente la corrompe. La gente siempre la ha corrompido». Hizo una pausa. «Pero sigo creyendo en lo que se supone que debe ser. Esa es la parte inconveniente».
Eso es exactamente lo que yo dije, dijo Lena en voz baja. Vera la miró. La lluvia corría en largas rayas por el cristal de la ventana. Sí, dijo Vera. Lo es. Se levantó, tomó su taza de café vacía y se fue sin su instrucción final habitual, sin una palabra sobre la línea de tiempo o lo que venía después. Lena se sentó en la silla que había dejado libre, se presionó la mandíbula con las yemas de los dedos y pensó en la fe y la imprudencia y el gris específico de un par de ojos en particular. Y se dijo a sí misma que la situación en la que se encontraba era lo suficientemente complicada sin agregarle nada más. Le agregó algo de todos modos. Al octavo día, Vera no vino por la mañana. La ausencia fue ruidosa de una manera que una presencia no podría haber sido. Lena pasó la mañana en la sala de entrenamiento superando el dolor de sus costillas, pensando. Por la tarde, empezaba a construir razones, demandas operativas, las consecuencias del incidente del contratista, la complejidad administrativa de lo que sea que Vera estuviera construyendo en respuesta. Todas válidas, ninguna de ellas calmando por completo la inquietud particular de un patrón cambiado. Vera llegó por la noche en su lugar. Y cuando llegó, algo era diferente. Cortante y controlada de una manera diferente a su precisión habitual. Más tensa, como algo gestionado activamente en lugar de mantenido de forma natural. Hargrove presentó una segunda recomendación ayer, dijo Vera, de pie en la puerta, sin entrar. A través de un canal diferente, directamente a la Junta de Revisión de la Base. Su nombre estará en una lista de procesamiento formal dentro de 72 horas. Lena asimiló esto, lo que significa que la Junta de Revisión es notificada de mi presencia aquí, dijo, lo que significa que pierdo la capacidad de manejar su situación fuera de los canales oficiales, dijo Vera. Sí. Una pausa. Hay una tercera opción, dijo Vera, y su voz había bajado. Antes de que pasen las 72 horas, presento un contrainforme. Usando lo que me ha dado hasta ahora, la forma que tiene, como usted dijo, no es suficiente por sí solo para desmantelar a Hargrove, pero es suficiente para desencadenar una revisión formal de contrainteligencia que reemplaza su derivación a la Junta. Da tiempo. Cambia el terreno. Pero la compromete, dijo Lena. Oficialmente, ya no maneja esto en silencio. Queda en el registro que intervino. ¿Sí? Dijo Vera. Ese es un riesgo profesional significativo. Soy consciente de lo que es. Lena la miró. ¿Por qué correría ese riesgo por alguien a quien conoce desde hace 8 días? Preguntó Lena. Vera se quedó callada por un momento. No el silencio oficial de alguien formulando una respuesta cuidadosa. Un silencio diferente. No quiero entregarla, dijo Vera muy en voz baja, y salió despojado de todo lo oficial. Solo el simple hecho. Y ese fue el final de los cálculos de ventaja de Lena. Entonces no lo haga, dijo Lena. Vera la miró. Dígame todo, dijo Lena. Todo. Y yo le diré todo. Y construiremos algo que no necesite una gestión no oficial, porque es lo suficientemente hermético como para sobrevivir a la vista de todos. Un largo momento. Vera entró en la habitación. Se sentó. De acuerdo, dijo. Al 9º día, Lena le contó todo a Vera. Lo expuso todo entre las dos como un mapa del territorio que ambas iban a tener que navegar. Cada archivo que había encontrado, cada nombre de empresa, cada transacción que había rastreado, cada fecha, cada cantidad. Lo había memorizado todo antes de huir. No tenía documentos porque los documentos se los podían quitar. Lo tenía todo en su cabeza. Y organizado con la precisión de alguien que había sabido desde el momento en que encontró el primer archivo que su memoria iba a ser lo único que no se podría confiscar. Habló durante 2 horas. Vera escuchó sin interrumpir ni una vez. Cuando Lena terminó, la habitación quedó muy silenciosa. Esto es suficiente, dijo Vera, su voz controlada, pero llevando algo debajo de ella. Algo comprimido y estrictamente manejado. Esto es más que suficiente. Esto desmantela a Hargrove,
Esto potencialmente desmantela a 6 personas por encima de Hargrove. Lo sé, dijo Lena. Ha cargado con esto durante 6 semanas, dijo Vera. No tenía dónde ponerlo. Vera la miró. Algo estaba pasando en los ojos grises para lo cual Lena no tenía un vocabulario confiable. Ahora tiene dónde ponerlo, dijo Vera. Pasaron los siguientes 4 días construyendo el caso. Fue el trabajo más intenso que Lena había hecho desde su entrenamiento de campo. Tal vez el trabajo más intenso de toda su carrera. No en términos de demanda física, sino en términos de la precisión requerida, lo que estaba en juego en cada decisión sobre qué incluir y cómo enmarcarlo. El conocimiento de que estaban construyendo algo que se mantendría bajo escrutinio o las destruiría a ambas. Trabajaron en la oficina de Vera, el escritorio cubierto de meticulosas reconstrucciones escritas a mano por Vera de todo lo que Lena contaba, cruzadas con los archivos a los que Vera tenía acceso a través de su propio nivel de autorización, construyendo algo que era hermético, que no podía descartarse, que no podía enterrarse silenciosamente como se había hecho con el informe original de Lena. Trabajaron muy cerca durante horas seguidas. La oficina, que se había sentido fría e impersonal en el primer día de Lena, comenzó a sentirse diferente al estar ocupada por 2 personas inclinadas sobre el mismo problema. Cuando el silencio entre intercambios se volvió cómodo en lugar de evaluado, cuando el café apareció en el lado del escritorio de Lena sin que se lo pidieran. Vera era implacable. También era, bajo su implacabilidad, inesperadamente precisa en formas que no tenían nada que ver con el trabajo. Notó cuando la concentración de Lena se desgastaba antes de que Lena dijera nada y redirigía la sesión. Aparecía con comida a intervalos regulares, con la misma eficiencia práctica que aplicaba a todo lo demás, haciendo que se sintiera como logística en lugar de cuidado, lo cual Lena sospechaba que era completamente intencional. En el 10º día, a última hora de la noche, Lena levantó la vista del archivo que estaba cruzando y se encontró observando a Vera trabajar. Vera estaba escribiendo, ligeramente inclinada sobre el escritorio, con su caligrafía precisa y densa, llenando una página con el tipo de concentración de quien olvida que está siendo observado. Se había quitado la chaqueta hacía horas. Tenía las mangas arremangadas hasta el codo. Había una marca de bolígrafo en su muñeca izquierda, donde había estado presionando demasiado. En ese momento, no se parecía en nada a la comandante cuya leyenda había impedido que toda una base le sostuviera la mirada. Parecía a alguien haciendo el trabajo, porque el trabajo importaba, porque ella había decidido que importaba, porque la decisión había sido tomada y, una vez que Vera Callahan tomaba una decisión, lo daba todo sin reservas. Lena pensó en lo que costaba eso, la inteligencia enfocada, los estándares implacables, los muros que había que mantener, porque la alternativa era ser consumida por las personas a las que los muros debían mantener afuera. Pensó en un apartamento vacío que un decorador de interiores había amueblado, porque Vera nunca había tenido el tiempo o la razón para convertirlo en otra cosa. Pensó en una chica de 17 años que había encontrado la arquitectura del mundo en un lugar que le pedía que lo diera todo y le devolvía estructura a cambio. Y en si eso había sido suficiente alguna vez. «Está mirando fijamente», dijo Vera sin levantar la vista. «Estaba pensando», dijo Lena. «¿Sobre el archivo de Hargrove?» «No». Una pausa. Vera levantó la vista. Los ojos grises se encontraron con los suyos al otro lado del escritorio, y por un momento, ninguna de las dos dijo nada, y la calidad del silencio no era la de 2 colegas trabajando hasta tarde. Vera volvió a mirar la página. «Estamos cerca», dijo, con voz firme. «Otro día, tal vez 2». «Lo sé», dijo Lena. Miró el archivo en sus manos y no leyó ni una palabra durante varios minutos. En el 12º día,
Vera estaba trabajando hasta tarde. La base se había silenciado a su alrededor. La lámpara de escritorio arrojaba un cálido charco de luz sobre los mapas y documentos. Lena levantó la vista del archivo que estaba revisando y descubrió que Vera la observaba. No evaluando, solo observando. La distinción era significativa. ¿Va a estar bien?, dijo Vera cuando Lena se encontró con sus ojos. Cuando esto termine, sea lo que sea que decida la Junta sobre su estado formal, la evidencia que ha proporcionado me da suficiente influencia para asegurarme de que esté protegida. Eso no es en lo que estoy pensando, dijo Lena. Vera sostuvo su mirada. ¿En qué está pensando? Lena miró la distancia entre ellas, los 2 pies de escritorio y los expedientes y los cuidadosos límites profesionales. Estoy pensando en que dentro de 2 días, esto se resolverá de una forma u otra, y o volveré a un sistema que intentó matarme, o me procesarán fuera del servicio por completo, dijo Lena. Y de cualquier manera, ya no estaré en esta habitación. La mandíbula de Vera se apretó casi imperceptiblemente. Ese es el resultado operativo correcto, dijo Vera, y su voz había vuelto a su precisión oficial, pero esta vez se notaba el esfuerzo. La precisión no era natural, sino aplicada como una puerta que se mantiene cerrada bajo presión. Vera, dijo Lena. Era la primera vez que usaba su nombre. Ni comandante, ni su rango, solo su nombre. Vera se quedó muy quieta. Dígame que no soy solo yo, dijo Lena en voz baja. El silencio en la habitación fue diferente a cualquier otro silencio que hubiera albergado la habitación. Vera se levantó. Rodeó el escritorio. Se detuvo frente a Lena con 2 pulgadas de distancia entre ellas. Sus ojos grises buscaban el rostro de Lena con una intensidad que no tenía nada de operativo. Nada de catalogación o evaluación. Algo crudo, algo que había sido comprimido bajo presión extrema durante mucho tiempo y que se estaba quedando sin espacio donde comprimirse. No es solo usted, dijo Vera muy en voz baja. No ha sido solo usted desde aproximadamente el 2.º día. Eso no es muy de comandante, dijo Lena suavemente. No, asintió Vera. No lo es. Levantó la mano y la llevó a la mandíbula de Lena, con el pulgar trazando la línea de su pómulo, con un toque tan cuidadoso que se sentía como si se estuviera manipulando algo, por ser precioso, no por ser frágil. Los ojos de Lena se cerraron. Esto es un problema, murmuró Vera muy cerca, su aliento cálido. Lo sé, dijo Lena. Voy a ser su oficial al mando sobre el papel hasta que la Junta apruebe su expediente. Sé que hay 11 regulaciones que específicamente... Vera, dijo Lena. ¿Sí? Deje de hablar. Una respiración. Luego la frente de Vera se apoyó en la suya. La cuidadosa y controlada arquitectura de su compostura se desmoronó en pequeños incrementos casi imperceptibles, como una estructura que había sido diseñada para durar, pero que no había tenido en cuenta esa fuerza en particular. Se quedaron así por un largo momento, no un beso. Es algo más cuidadoso que un beso. Algo que reconocía, sin fingir que lo resolvía, todo lo que se interponía entre ellas. El peso de las regulaciones, la cadena de mando, la audiencia que sería en 2 días, los 4 a 6 meses posteriores a ella. Todo eso presente, pero nada de ello, en ese momento, más grande que las 2 pulgadas de espacio entre ellas, que finalmente, después de 12 días, se habían cerrado. Cuando esto termine, dijo Vera muy en voz baja, con su voz apenas por encima del zumbido ambiental de la base, acomodándose en sus rutinas nocturnas. Cuando esto termine, acordó Lena. En el 14º día, la Junta de Revisión se reunió. Lena se sentó en una sala de audiencias formal durante 6 horas, mientras Vera presentaba el caso de la manera sistemática y devastadora que Lena estaba empezando a entender que era simplemente cómo funcionaba Vera cuando decidía que algo debía hacerse.
Había visto a Vera ser precisa antes. No había comprendido completamente cómo se veía la precisión de Vera cuando apuntaba a algo con toda la fuerza de su convicción. Fue extraordinario. Cada documento presentado ante la Junta era parte de una secuencia que había sido diseñada para ser hermética. Cada evidencia reforzando a la siguiente, cada posible contraargumento anticipado y neutralizado antes de que pudiera plantearse. Vera no levantó la voz ni una sola vez. No lo necesitaba. El coronel Hargrove se puso gris cuando se presentó el segundo archivo. Tomó el gris específico de alguien que ha estado seguro durante mucho tiempo de que estaba a salvo y acaba de entender en un solo momento que no lo estaba. 3 de los 6 nombres por encima de él solicitaron representación legal antes de que terminara la tercera hora. Lena se sentó al otro lado de la sala de audiencias y vio cómo sucedía y sintió algo complicado. ¿Alivio? Sí. Y el cansancio específico de algo que se ha sostenido con tensión durante mucho tiempo, siendo finalmente depositado, pero también algo más difícil de nombrar. La conciencia de que la justicia, cuando llegaba, lo hacía a través de procesos lentos e imperfectos, que requerían que las personas se desgastaran de maneras que no podían recuperarse por completo. Vera se había desgastado aquí por esto, para que la palabra de Lena contra la del coronel se construyera en algo que la Junta no pudiera desestimar. Los cargos por deserción de Lena fueron suspendidos a la espera de una investigación completa. Su autorización de seguridad fue marcada para revisión de reincorporación. Hargrove fue puesto bajo detención militar formal antes de que se vaciara la sala de audiencias. En el pasillo de afuera, después de que los sonidos de la base se reanudaran a su alrededor y la maquinaria formal de las consecuencias se pusiera en movimiento, Vera se paró junto a ella y no la tocó, y no la miró exactamente el tiempo suficiente para que Lena entendiera que estaban de vuelta dentro de la arquitectura oficial. La arquitectura era real, había dicho Vera. La lógica no siempre era limpia, pero la arquitectura era real. La revisión de reincorporación tomará de 4 a 6 meses, dijo Vera, con voz precisa y nivelada. Durante ese periodo, su estado está clasificado como activo suspendido. No estará asignada aquí. Lo sé, dijo Lena. Hay protocolos sobre... Lo sé, Vera. Una pausa. A su alrededor, los soldados se movían por el pasillo, volviendo a sus rutinas. La maquinaria de la base, absorbiendo los eventos de la mañana, y continuando. Vera giró la cabeza y la miró brevemente. Sus ojos grises, haciendo algo que no hacían en las salas de audiencia, ni en los pasillos oficiales. 4 a 6 meses no es una eternidad, dijo Vera en voz baja. No, estuvo de acuerdo Lena. No lo es. No era una promesa. No era una resolución. Eran 2 personas de pie en un pasillo institucional con todo el peso del sistema al que ambas servían, presionando sobre el espacio entre ellas, reconociendo que el peso era real, que importaba, que no iba a desaparecer a ninguna parte, y también que 4 a 6 meses no era una eternidad. El transporte que sacó a Lena de la base 3 horas después no era un vehículo sin ventanas. Ella podía ver hacia afuera. Vio cómo el fuerte Callahan se alejaba a través del cristal, los muros reforzados, las torres de reflectores, la geometría de hormigón gris de un lugar que no había sido lo que esperaba en ninguna dirección. Presionó la mano plana contra el cristal frío de la ventana. Pensó en una puerta abierta y en una barra de cables, y en una mujer de pie en un pasillo en la oscuridad, ordenando a contratistas que se retiraran con su arma de mano desenfundada, con una voz que transmitía la certeza absoluta de alguien que había tomado una decisión. Pensó en una oficina estrecha y una lámpara de escritorio, y en unos ojos grises perdiendo su precisión oficial en pequeños incrementos. Pensó en una frente descansando contra la de ella y un respiro
y en la palabra eventualmente, que no se había dicho, pero que había estado presente en todo lo que había pasado. Pensó en la fe, sobre la arquitectura de las cosas que se suponía que debían ser, y el trabajo de intentar que fueran lo que se suponía que debían ser. El costo de ese trabajo, y si el costo valía la pena. La base desapareció detrás de la línea de árboles. Ella mantuvo la mano contra el cristal durante mucho tiempo después. Los meses que siguieron no fueron simples. La revisión de reincorporación implicó 3 entrevistas formales por separado, 2 evaluaciones psicológicas, una evaluación que estaba casi segura de que estaba diseñada para ver si se contradecía bajo una presión de bajo nivel, y una cantidad extraordinaria de espera en salas grises institucionales, mientras personas con más autorización que ella leían documentos y tomaban decisiones. Fue alojada en un puesto de tránsito en el ínterin, limpio, funcional, impersonal, nada sin llave por un diseño deliberado. Corría por las mañanas porque el movimiento todavía la ayudaba a pensar. Pensó muchísimo. El caso contra Hargrove avanzó a través de canales oficiales con la eficiencia impersonal y aplastante de un sistema que procesa una amenaza interna significativa. Recibía actualizaciones formales ocasionalmente, o de ese tipo, escrito en un lenguaje despojado de todo lo humano, informándole que la investigación estaba en curso, que se tomaba nota de su cooperación y que se proporcionaría más información cuando estuviera disponible. Recibió una comunicación que no era una actualización formal. Llegó a finales del segundo mes a través de canales militares oficiales, en el formato de un aviso administrativo de rutina. Decía que la evidencia proporcionada por la Cabo Marsh había sido materialmente significativa para la investigación en curso. Estaba firmada por un oficial de revisión al que nunca había conocido. Debajo de la firma, con una caligrafía que reconocía porque había pasado 14 días viéndola llenar páginas de cuidadosa documentación, había una sola línea. La ventana de la sala común del ala este mira hacia el este. La vista al amanecer, vale la pena verla. Lena la leyó 2 veces. Estaba sonriendo antes de terminar la primera lectura. Presionó su pulgar sobre la escritura y no pensó en protocolos. Pensó en el amanecer. El tercer mes trajo los cargos formales contra Hargrove y 4 de los 6 nombres por encima de él. Un desarrollo que apareció en los canales de noticias militares en el lenguaje moderado de la comunicación oficial y que fue, para cualquiera que hubiera estado en esa sala de audiencias, el sonido de algo vasto y podrido siendo finalmente desmantelado. Sintió el alivio en los huesos. También sintió la conciencia particular de lo que se había requerido para llegar allí. El cuarto mes, el oficial de revisión al que nunca había conocido, la llamó a una sesión formal y le dijo que se recomendaba su reincorporación. Ella le dio las gracias de la forma regulada y mesurada que exigía el proceso. Salió del edificio. Se quedó de pie en el patio del puesto de tránsito a la luz del final de la tarde y sintió el peso específico de algo que había sido sostenido con tensión durante mucho tiempo, asentándose por fin. 4 meses después, llegó un mensaje a través de los canales de comunicación militar oficiales. Breve, firmado con el título y rango completos, cada sílaba del protocolo observada. Decía, revisión de reincorporación, completada, estado restaurado. Fecha de presentación flexible, comandante V. Callahan, Fuerte Callahan, y luego debajo de la firma oficial, con una letra diferente, más pequeña, menos estructurada. Lo único en la página que no era regulación, la puerta del ala este sigue sin llave. Lena lo leyó 2 veces. Luego empezó a empacar. Fue eficiente al respecto. Nunca había acumulado mucho, y lo que tenía cabía en poco espacio. Terminó en 20 minutos. Se sentó en el borde de la cama del puesto de tránsito por un momento. Su bolso junto a la puerta,
la habitación del mismo gris impersonal que había sido desde que llegó. Pensó en el fuerte Callahan, en muros de hormigón y 7 puertas de seguridad, y reflectores que no dejaban sombras, en una base que no había sido lo que esperaba en ninguna dirección. Sobre 2 mujeres construyendo algo en una pequeña oficina bajo una lámpara de escritorio, porque ambas, por separado y por sus propias razones, habían decidido que necesitaba ser construido. Sobre una puerta sin llave que había sido una prueba y un mensaje, y finalmente, una respuesta. Algunas cosas no se resuelven limpiamente. Algunas cosas se ganan a un costo que no se puede calcular por completo. Algunas cosas se encuentran en las habitaciones equivocadas, en los momentos equivocados, bajo condiciones que las hacen, por cada medida oficial, desaconsejables. Eran desaconsejables. Eran también, por todas las medidas que importaban cuando las medidas oficiales se dejaban de lado, total, precisa y exactamente correctas. No perfectas, reales. Hay una diferencia. Y a veces la diferencia lo es todo. Ella recogió su bolso y salió hacia el final de la tarde.